en la red sociodigital, estamos como radio.unam.mx y en las redes sociales como Primer Movimiento en Facebook, como P Movimiento en X. Está esta mañana Rodrigo Aguilar al frente del equipo en la producción ejecutiva, Antonio Quijano en la jefatura de noticias, Antonio Beltrán en los controles técnicos, mi compañera Berenice Camacho en la conducción. Querida Berenice, buenos días. ¿Qué tal, Miguel Ángel Quemain? Muy buenos días. Seguimos adelante en esta mañana, mitad de semana. Saludos a la radio Nicolaita que nos recibe en el 104.3 de la frecuencia modulada. Saludos compañeros, compañeras del otro lado del cristal, todo el equipo listo. Bueno, desde muy temprano a las 7 de la mañana estamos con ustedes y hasta las 10 en estas frecuencias universitarias. Vamos a tener en un momento más la participación del doctor José María Ramos. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociología, profesor investigador del COLEF, el Colegio de la Frontera Norte, en el Departamento de Estudios de Administración Pública. Tendremos una conversación sobre las tensiones entre México y Estados Unidos en temas de seguridad. Sí, vamos a tener también el tema triste y Guerrero, el desplazamiento forzado en comunidades de la montaña baja. Vamos a tratarlo con un gran periodista, un gran editor, que es Juan Angulo. Él dirige el periódico El Sur de Guerrero, uno de los espacios independientes más importantes en la entidad y en el país, por supuesto. También les atendemos, estamos con ustedes en redes sociales. Saludos a Alfonso Delva Arcos, que nos envía una bella postal de los volcanes desde esta ciudad capital. Vamos adelante, pues, con nuestra siguiente nota, las tensiones en materia de seguridad entre México y los Estados Unidos. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota internacional. Las tensiones entre México y Estados Unidos aumentaron en días recientes. Esto ocurre luego de que el gobierno de Donald Trump cuestionó la estrategia de seguridad mexicana y la falta de acceso para agencias estadounidenses en operativos contra el crimen organizado. Los temas delicados son la petición de detención provisional para 10 funcionarios del gobierno de Sinaloa y exfuncionarios también por presuntos vínculos con el crimen organizado, entre los que se encuentran el ahora gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, así como la revelación de agentes de la CIA participando en acciones dentro de México sin autorización formal. La presidenta Claudia Sheinbaum ha exigido pruebas en el primer caso y en el tema de la CIA y sus operaciones encubiertas. Dijo que ninguna agencia extranjera puede operar sin permiso y que se trata de un asunto de soberanía. México ha insistido que la violencia no es un problema unilateral y ha señalado que el tráfico de armas desde Estados Unidos y el consumo interno de drogas mantienen a los cárteles. Sí, justamente vamos a hacer un análisis sobre todas estas recientes tensiones, todos los temas que en esta semana han fluido a través de la conferencia de prensa matutina que ofrecen todos los días la presidenta. Y vamos a hablar con el doctor José María Ramos, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte, sobre este tema. Bienvenido, José María, buenos días. ¿Qué tal, Miguel Ángel Berenice? Muy buenos días. Saludos a la audiencia. Saludos, doctor José María Ramos. Bienvenido, como siempre. Pues, ¿cómo observas, doctor, este momento, todos estos aspectos que, pues se van configurando en esta relación bilateral en temas de seguridad entre México y Estados Unidos? Sí, Berenice, mira, sin duda alguna estamos en un momento, digamos, histórico. Particularmente en los últimos 53 años de las relaciones entre México y Estados Unidos, y yo considero que estamos en la segunda gran cruzada contra las drogas que lleva a cabo la administración de Estados Unidos. La primera de ellas fue promovida por el presidente Richard Nixon en 1973, cuando se creó la DEA. 53 años después tenemos una relación desde el punto de vista de drogas muy, pero muy compleja. ¿Por qué? Porque si hace 53 años el problema era solamente la distribución y cruce de marihuana hacia Estados Unidos, 53 años después tenemos una relación en materia de drogas mucho más compleja. Ya no es solamente marihuana, es cocaína, es heroína, metanfetaminas, drogas sintéticas, fentanilo, etcétera, etcétera, etcétera. Y es ahí en donde esa administración de Estados Unidos está planteando una gran cruzada con la cual hemos visto diferentes disposiciones, diferentes iniciativas, que es lo que en mi perspectiva están generando
pues estas tensiones, pero también la necesidad de fortalecer la cooperación, la coordinación y la comunicación en el tema de drogas. La primera iniciativa, ustedes recordarán, la Ley de Emergencia Nacional, que fue paralela a la orden ejecutiva de declarar a los grupos del crimen organizado, la mayoría de ellos mexicanos, como terroristas. Esta iniciativa es la que está marcando, sin duda alguna, la pauta de algunas de estas detenciones, pero sobre todo la gran colaboración que estamos viendo con la Unidad de Inteligencia Financiera y el Departamento de Tesoro. ¿Por qué el Departamento de Tesoro? Porque él es el encargado de, digamos, de implementar esta iniciativa contra los grupos terroristas, ¿no? Hay un antecedente muy relevante. Hace 5 años el actual gobernador de Texas planteó esta iniciativa al gobierno del presidente Biden, pero no prosperó, ¿no? Y así hemos visto la Ley de Seguridad Nacional de Estados Unidos, decretada en noviembre del año pasado, y 2 iniciativas muy importantes dadas a conocer este año, que es la ley en materia de la Estrategia Nacional de Defensa de Estados Unidos, y recientemente la Estrategia Nacional contra el Combate a las Drogas, que es encabezada por Sarah Carter, que incluso viene en próximos días a México, ¿no? Entonces, todo este tipo de iniciativas, desde mi perspectiva, están caracterizando a lo que yo llamo la segunda gran cruzada contra las drogas. Y bueno, pues el reto es si efectivamente esta gran cruzada puede generar una reducción, como lo comentaba la nota internacional, pues una reducción en el consumo de drogas en Estados Unidos. Hay algunos indicadores que sí lo están indicando, sobre todo por la colaboración mexicana para reducir el tráfico de fentanilo y sus precursores. Sí, pero también está el tema, doctor José María, que hay un conjunto de extradiciones que se han planteado desde el gobierno mexicano y que no ha habido ninguna respuesta, y que también están vinculadas a temas de seguridad y de narcotráfico. Incluso la presidenta enfatizaba el tema de que varios exfuncionarios del gobierno, de gobiernos anteriores, de gobiernos priistas y panistas, están en ese banquillo, ¿no? Las imágenes que ponen sin decir nombres es la de Cabeza de Vaca, por ejemplo, ¿no? Y este tema también que tiene que ver con varios exgobernadores y exfuncionarios de gobiernos estatales que están en ese mismo asunto, con un silencio total de la administración de Trump, ¿no? Así es, sí, el tema de las extradiciones es un tema muy importante, Miguel Ángel. Cuando menos en estos 53 años del inicio de la primera política contra la droga de Estados Unidos, cuando menos han sido extraditados, sobre todo de México a Estados Unidos, cuando menos unos 500 actores delictivos. En estos años, efectivamente, hay una cierta polémica al respecto, sobre todo por el hecho de que el Estado mexicano está pidiendo mayores pruebas, en este caso a Estados Unidos, sobre todo el caso del exgobernador en referencia y algunos de las otras personas involucradas. Aquí el tema es que igualmente hay que recordar que hace algunos meses México ha enviado incluso al parecer, bueno, sin solicitarlo de manera como se ha solicitado en este caso, acerca de actores delictivos a Estados Unidos, lo que refleja de alguna manera la disposición del Estado mexicano de tratar de cooperar con los Estados Unidos. En los casos que estamos haciendo referencia, yo creo que aquí el tema se tendría que solucionar. Creo que en algunos casos también Estados Unidos ha pedido alguna información al respecto sobre alguno de estos casos. En otros casos sí se han concedido esa extradición, y yo creo que es un tema de precisiones administrativas. Obviamente hay un factor político en medio de esta situación, y aquí yo creo que el desafío, como lo hemos planteado en otros momentos, Miguel Ángel y Berenice, tiene que ver con el hecho de cómo, al utilizar esta estrategia, las extradiciones y otras, realmente son efectivas para reducir los incentivos que está caracterizando la alta actividad delictiva, criminal de los grupos del crimen organizado. Entonces, este tema yo creo que se va a atender. Yo creo que son temas que son relevantes. Sin embargo, yo creo que el desafío es cómo este tipo de instrumentos, que son las extradiciones, realmente pues nos permiten reducir la actividad delictiva, porque si como lo estoy comentando,
que en estos últimos 53 años se han enviado cerca de 500 personas hacia Estados Unidos, pero la actividad delictiva sigue funcionando, incluso en algunos casos sigue siendo más fuerte, bueno, pues entonces la estrategia se tenía que corregir con otro tipo de elementos que van desde la prevención, procuración de justicia, reducir los incentivos que generan esta actividad delictiva, y pues la interrogante central es que pues si esta segunda gran cruzada puede ser efectiva si solamente se está trabajando desde la dimensión, en este caso, de reducir la oferta y no la demanda que existe en Estados Unidos y que se ha incrementado de manera sustancial, sobre todo en los últimos 15 años. Sí, estas dos visiones sobre el fenómeno de la inseguridad y del consumo de drogas en Estados Unidos, estas dos visiones, la que pone el gobierno mexicano respecto a la cooperación, doctor José María Ramos, ¿dónde se encuentran y dónde se separan esas dos visiones? Porque la presidenta de México ha insistido en que sí a la cooperación, que sí hay acuerdos de cooperación que están en marcha, que están trabajando, insiste en los resultados de su gobierno en esta materia de combate al crimen organizado, pero dice sí con ayuda a manera de información, pero también controlando el consumo en Estados Unidos, el consumo de drogas en Estados Unidos y el envío de armas de Estados Unidos hacia México, frenar el envío de armas, controlar esa parte en la frontera. ¿Cómo se ve a la luz de este documento que ha citado, doctor, este documento de esta estrategia nacional contra las drogas, pues dónde se encuentran y dónde se separan esas dos visiones? Sí, aquí el planteamiento, Berenice, va en el sentido de que efectivamente hemos visto una gran política antidroga de esta administración, muy diferente a la pasada administración, y esto sin duda alguna ha sido reconocido en parte por Estados Unidos, sobre todo por la disminución en el número de personas que han fallecido por adicciones, por temas de fentanilos en el caso de los Estados Unidos. Creo que ese es un primer punto a considerar. Segundo punto, el tema del tráfico de armas. Creo que este año, de hecho fue en enero de este año cuando se suscribió por primera vez un convenio para reducir el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Es un programa que yo creo que México debería de fortalecer el seguimiento, sobre todo la implementación, porque ahí va a haber un factor que yo creo que en estos 53 años ha estado tensando las relaciones entre ambos países, el tema de la confianza. Es decir, si podemos colaborar los dos actores, en este caso, cuando tenemos distintas dimensiones acerca del problema. Como lo comentas, Berenice, en el caso de Estados Unidos, el planteamiento siempre ha sido, no, pues en la medida que ustedes no disminuyan el alto consumo de drogas y el tráfico de armas, pues la actividad delictiva va a seguir. Entonces, en esta administración yo creo que sí ha habido ciertos avances en la disminución del consumo de drogas, pero sobre todo porque se está fortaleciendo en este caso la estrategia de demanda. Ahora bien, el punto del tráfico de armas, creo que ese es un tema relevante. Creo que se tiene que seguir trabajando este tema. Lo que hemos visto lamentablemente en algunos operativos, algunas acciones en varias ciudades, incluso también de frontera norte, es el despliegue de armamento que obviamente cruzó de Estados Unidos hacia México, lo cual pues cerca de casi el 80% de la zona de allá. Yo creo que eso es un tema que se tiene que corregir. Ahora bien, efectivamente en estos días viene Sara Carter, que es la directora del Programa Nacional contra las Drogas. Creo que es la oportunidad, Bernice y Miguel Ángel, de que el Estado mexicano haga las debidas precisiones acerca de lo que se puede hacer en el corto, mediano y largo plazo para fortalecer esta campaña, y sobre todo porque tenemos por fortuna que ya no están las presiones arancelarias por las disposiciones establecidas por la Suprema Corte de Justicia. Entonces, pero sin embargo, tenemos la firma del TEMEC, o en su caso la suspensión, y ese es un tema yo creo que se tiene que corregir. Entonces, la venida de estar acá en los próximos días, considero que es la oportunidad para que el Estado mexicano haga las debidas precisiones, las debidas matices, y sobre todo lo que queremos en esta nueva administración, sobre todo tomando en cuenta los problemas, los
los alcances y las limitaciones que han tenido las dos últimas iniciativas de cooperación con los Estados Unidos, que en este caso ha sido la iniciativa Mérida hace 15 años y la última iniciativa con el gobierno del presidente Biden, que fue el Acuerdo Bicentenario. Entonces, esta segunda gran cruzada contra las drogas, que implica todo un mecanismos burocráticos, políticos, institucionales, en el caso de Estados Unidos, creo que es la oportunidad para que el Estado mexicano fortalezca esta coordinación con los ámbitos de soberanía y sobre todo según las prioridades que tenga el Estado mexicano, y bajo la premisa que hemos comentado en otras ocasiones, Miguel Ángel, vamos a ser vecinos de los Estados Unidos por siempre. Tenemos cerca de 204 años de relaciones diplomáticos con ellos. Ha habido tensiones, espacios de conflictos, pero también la necesidad de una gran cooperación y coordinación, porque pues nos unen toda la población que está del lado de Estados Unidos y obviamente las que están en fronteras y las poblaciones de cerca de prácticamente 350 millones de habitantes. Sí, y bueno, yo insisto en ese tema de la extradición porque, bueno, para mucha gente las drogas es la cortina de humo, es una cortina de humo que oculta otras cosas. Finalmente, nosotros no tenemos tratados de extradición con Israel y ahí se van a refugiar varias personas que tienen casos, carpetas de investigación abiertas, pero Estados Unidos, con quien tenemos esa cooperación, pareciera también que es un lugar de refugio para muchos elementos de la corrupción que en este momento están de capa caída y que están esperando las condiciones precisas para volver reeditados o reforzados, pero parece que los Estados Unidos son un muy buen refugio para la delincuencia mexicana, ¿no? Así es, Miguel Ángel, y sobre todo por lo que en este caso pues representa en este caso la frontera como un espacio de interacción, pero también de algunas oportunidades para declararte testigo protegido, para declararte informante, con las ventajas que eso puede traer. Y la otra es que por eso la reiteración del tema de las debidas precisiones de los alcances y ventajas que tienen en este caso las extradiciones, ¿no? Y sobre todo, en este caso, también el tema de los respetos de los derechos humanos, porque en algunos casos, cuando se llevan a cabo esos procesos de extradición, al parecer no se siguen los debidos procesos, en este caso de respeto, del debido proceso, etcétera, etcétera, y sin embargo se pueden llevar, ¿no? Entonces, yo creo que es una estrategia, debe ser una estrategia importante, debe de corregirse, y sobre todo el tema de las pruebas pues debe formar parte en este caso de los procesos. Estados Unidos también ha exigido en su momento algunas pruebas. Recuerdo el caso de un gobernador, creo que de Chihuahua, que estuvo en Estados Unidos, creo que recientemente ha sido extraditado para México. Pero bueno, yo creo que es parte de lo que ha caracterizado y lo que tendría que corregirse como parte de estos espacios de coordinación, de cooperación en este tema, que es un tema muy importante, pero también están los temas del tráfico de armas. Entonces, esa iniciativa que ha sido dada a conocer hace aproximadamente 6-7 años y que implica una serie de temas de verificación de que están en las armas en Estados Unidos y sobre todo considerando la gran importancia, el impacto económico financiero que tiene la industria de armas, creo que debería ser parte de un seguimiento muy, muy, muy puntual por parte del Estado mexicano. Doctor, ¿cómo observas y cómo ponderas la respuesta del gobierno mexicano que ha argumentado una defensa a la soberanía? ¿Lo ves en ese plano? Bueno, pues ahí está el caso de Chihuahua, de los agentes de la CIA y pues tantas otras cuestiones. Pues este automóvil, este coche que detonó, que explotó y que dentro estaban presuntamente delincuentes, integrantes de la delincuencia organizada, con todos y las declaraciones además en la parte no solo de los hechos, también declarativa, cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dice, bueno, pues ya atajamos lo que corresponde a la vía marítima, ¿no? Con estos bombardeos, estos ataques cinéticos contra supuestos narcoterroristas, y ahora vamos a hacer este frente contra las drogas a nivel de terreno. ¿Cómo observas con estos elementos la respuesta del gobierno mexicano, doctor? Sí, la respuesta ha sido en el ámbito, digamos, del ámbito político institucional en los cuales se tiene que mover un Estado, sobre todo tomando en cuenta lo que hemos, en este caso, pues vivido en estos cerca de 204 años de relaciones diplomáticas, un par de intervenciones,
injerencias en algunos asuntos internos, la participación, en este caso de la CIA en México, pues no solamente recientemente, ¿no?, sino sobre todo en los últimos 53 años. Entonces me parece que es un espacio importante. ¿Cuáles son los desafíos que yo estaría viendo desde el punto de vista de la relación entre fortalecer el ámbito interno de soberanía y la necesidad, y sobre todo que estamos compartiendo una serie de problemas transnacionales que pues atraviesan las fronteras, y no solamente la relación México-Estados Unidos, sino a nivel global? En este caso estamos abordando el tema del tráfico de drogas, que ha sido un tema muy complejo. Es decir, cuando comenzaba mi narrativa esta mañana con ustedes, pues, o sea, en esos 53 años estamos viendo una serie de cambios muy radicales. O sea, antes teníamos solamente marihuana, ahora tenemos una gran cantidad de drogas, y eso se debe a que lamentablemente la eficacia de las políticas antidrogas de ambos países no han sido en este caso las suficientes, y eso, las adecuadas, y eso implicaría una revisión si efectivamente lo que estamos haciendo en esta gran cruzada que está planteando Estados Unidos es lo correcto. Y ahí es en donde se tienen que ver las debidas puntualizaciones. Entonces, creo que paralelamente al tema de la soberanía, el reto que tiene el Estado mexicano, y yo creo que también Estados Unidos, es fortalecer el Estado de Derecho y el debido proceso, en este caso, en las capacidades que tienen que tener las instancias correspondientes para fortalecer la Procuración de Justicia. El segundo gran elemento es que efectivamente todas estas disposiciones institucionales que van desde la Ley de Emergencia Nacional hasta incluso la declaración de fentanilo como arma de destrucción masiva, que también fue decretada el año pasado por la Administración de Estados Unidos, van a ser estrategias efectivas. Y es ahí en donde tendrían que verse las debidas puntualizaciones. Una tercera puntualización va en el sentido de que en la medida en que tenemos estos problemas internacionales, sobre todo el crimen organizado, en este caso drogas sintéticas que están generando ese tipo de tensiones, y si se necesita fortalecer las capacidades institucionales con la participación de la DEA, de la CIA, del FBI, etcétera, etcétera, que han estado en México, que siguen estando de alguna manera participando con los debidos protocolos. Entonces el desafío es cómo nos coordinamos en el presente y futuro inmediato con el respeto de la soberanía, con el fortalecimiento de estrategias complementarias que no solamente sean reactivas, sino que también sean estratégicas, pero que también aborden en este caso los temas de prevención, de procuración de justicia, de fortalecer los tejidos sociales, etcétera, etcétera, que a veces lamentablemente se dejan de lado de estas políticas. Entonces, el cuarto punto yo creo que es un punto también relevante que tiene que ver con el hecho de que pues es necesaria la cooperación, la coordinación. El tema de la soberanía es un tema sin duda alguna importante. En algunos discursos gubernamentales en Estados Unidos también se hace mención. Las estrategias que han llevado a cabo en Estados Unidos, en el caso sobre todo de Venezuela, reflejan acciones en el caso de soberanía que pueden ser cuestionadas por la comunidad internacional, pero están ahí. El punto es cómo a partir de que estamos compartiendo esos problemas internacionales fortalecemos estas iniciativas de cooperación y coordinación, pero sobre todo impedimos o reducimos las acciones, en este caso intervencionistas, que pueden ser y obviamente pueden ser cuestionadas en la medida en las cuales no se siguen los debidos protocolos, pero que sobre todo que a veces no van a la solución, en este caso, de los problemas. Y la experiencia de los últimos 53 años nos están indicando que solamente trabajar la parte policíaca, la parte reactiva, no nos va a dar resultados, sobre todo en el mediano y largo plazo. Estamos conversando con el doctor José María Ramos, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte, pensando en la frontera, doctor, y a partir de la publicación de este documento, de esta Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, que se dio a conocer por parte de Estados Unidos hace un par de semanas atrás, en ella se menciona la cuestión aduanera también. ¿Qué has observado? ¿Has observado algún tipo de cambio, de puesta en marcha de estas,
intenciones de tener un control aduanal y aduanero que pueda frenar el terrorismo, porque así lo frasea el documento, dado que son considerados o catalogados los cárteles como organizaciones terroristas. ¿Has observado ya cambios en ese sentido, en el sentido aduanero y también en el financiero, ¿no? Que es otra de las vías que en las que se plantea esta estrategia, atajar el trasiego de drogas hacia los Estados Unidos? Así es, una interrogante muy importante, Berenice. Recientemente he estado en Ciudad Juárez y precisamente he estado en unas reuniones de trabajo, conferencias con el sector aduanal. Y una de las exposiciones que hemos hecho al respecto es darles a conocer todas las implicaciones logísticas, financieras, terrestres de esta nueva estrategia, en este caso de declarar a los grupos del crimen organizado como terroristas. Efectivamente, ya hay, digamos, una mayor sensibilidad de estos sectores aduanales para tratar de incorporar y sobre todo tener las debidas precauciones y alertas para que en sus procesos de toma de decisiones, en los cuales, pues imagínate, simplemente en un día entre Tijuana y Ciudad Juárez cruzan cerca de 5,000, 7,000 trailers hacia Estados Unidos. Entonces imagínate los riesgos que eso puede tener desde el punto de vista de cruce de drogas, sobre todo cuando lamentablemente del lado de Estados Unidos solamente se inspecciona pues cerca del 1% de ese tráfico comercial. Y el otro son los riesgos que puede ver que esas empresas estén vinculadas directa e indirectamente con actividades ilícitas. Entonces, sí hemos visto una mayor precisión. De hecho, el día de mañana hay un encuentro en la ciudad de San Diego de una de las organizaciones, Borrachos Alliance, que trata estos temas de cooperación, de logística. Otro tema importante a destacar, Berenice y Miguel Ángel, es que hace un mes apenas hubo la primera reunión de la Comisión de Puentes y Cruces Internacionales entre México y Estados Unidos, fue en la ciudad de Washington, D.C. Es la primera reunión en esta administración de la nueva administración republicana y precisamente, Berenice, se tocaron estos temas. Es decir, si el presente y futuro con los Estados Unidos implican un mayor cruce de personas, autos y mercancías, donde el tema de las aduanas es fundamental, entonces, desde esa perspectiva, el tema de la seguridad en los protocolos comerciales y logísticos es un tema fundamental del presente y futuro. Y esto se asocia con el tema pues de lo que viene en el futuro inmediato, que es la negociación del TEMEC, en donde si el 80 o casi el 90% de las exportaciones mexicanas se dan hacia Estados Unidos y si la mayor parte de esas exportaciones cruzan por las zonas fronterizas, un caso importante, Berenice, es el caso de la frontera con Texas. Tenemos 3 cruces fronterizos o 3 aduanas que son relevantes, Ciudad Juárez, El Paso, Laredo, Nuevo Laredo y Torreón, Texas, en donde cruza cerca del 40% del comercio de México hacia Estados Unidos y donde el estado de Texas, aquí cabe hacer una puntualización, si paralelamente en 1973 se creó la DEA, el estado de Texas en 1971 creó la Oficina Comercial para fortalecer el tráfico comercial. ¿Por qué? Porque Texas, que generalmente ha sido un estado republicano, y lo sigue haciendo, también le apuesta al tema del comercio internacional, paralelamente a una política muy restrictiva que lamentablemente ha tenido en los últimos años. Entonces, es un tema del presente y futuro, la gestión y la gobernanza de las aduanas. ¿Por qué? Porque ahí cruza personas, autos y mercancías y es parte de la dinámica que caracteriza esta relación tan interesante y compleja como la relación con los Estados Unidos. Pues muchísimas gracias, doctor José María Ramos, por esta oportunidad de revisar esta relación de manera tan amplia y pues apostando a la complejidad. Muchas gracias siempre por contar con su opinión y con su análisis. Pues estamos al habla, José María. Encantado, Miguel Ángel Berenice. Hasta pronto, un abrazo de Tijuana. Otro de vuelta, hasta Tijuana, hasta la frontera. Muchas gracias, doctor José María Ramos. Vamos a hacer una pausa musical, son las 8:34. Seguimos con Totó la Momposina. Yo me llamo Cumbia.